Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas de LP Pasión por el Derecho. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos también a este diplomado sobre el nuevo Código Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Me interesa que en esta primera sesión podamos discutir un poco a propósito de lo que son los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y a propósito de eso, seguramente comenzar a presentar casos operativos en los que se ha discutido tanto la esencia como el contenido y la interpretación de los derechos fundamentales. Para ello, en un primer momento, me voy a referir a lo que es el concepto o la definición de los derechos fundamentales. Posteriormente vamos a aludir a la estructura de lo que son los derechos fundamentales. Luego vamos a hacer referencia a los métodos de interpretación y también vamos a discutir algunos problemas que se advierten en la práctica, como aquellos relativos a quién debe interpretar los derechos fundamentales en última instancia, o eventualmente qué clase de retos tienen los derechos fundamentales a propósito de los procesos de internacionalización del derecho. Así que, como comprenderán, tenemos una sesión bastante larga, pero estoy seguro que va a ser bastante fructífera también el día de hoy. Y saben que ante cualquier duda o inquietud pueden dejar la pregunta respectiva en la caja de los comentarios. Yo con gusto voy a estar absolviendo las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que es la definición de los derechos fundamentales, ¿no? Ustedes pueden apreciar acá de que se menciona que un derecho fundamental se estructura como un haz o conjunto de posiciones y normas vinculadas interpretativamente a una disposición de derecho fundamental. Bueno, hasta ahí el concepto suena terrible, como podrán advertir. Creo que ustedes con esta simple lectura no podrán extraer lo que podríamos entender por lo que significa un derecho fundamental. Con lo cual, me interesa desglosar cada uno de los conceptos que estoy mencionando en esta definición para nuevamente regresar a esta diapositiva y ver a qué nos queremos referir con un derecho fundamental en particular. Tenemos que entonces mencionar un primer término que es fundamental aquí, que es la disposición. Seguramente la han visto bastante en derecho constitucional. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha distinguido entre disposición y entre el concepto de norma. La disposición alude a lo que podríamos decir un enunciado lingüístico. Por ejemplo, cuando ustedes abren la Constitución y ven el artículo 2.1, ahí se menciona que toda persona tiene derecho a la vida y se menciona también el estatuto jurídico particular del concebido. Van al artículo 2.2 y se dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Esos son enunciados lingüísticos, porque claro, podemos verlos plasmados en un texto de un cuerpo de normas que ha sido redactado por alguna persona en particular, sea una constitución, como en este caso, como también sea un código penal o un código civil. Las disposiciones son todos aquellos enunciados que se encuentran dispersos a lo largo de un documento normativo. Pero también en el derecho constitucional nuestro tribunal ha manejado el concepto de norma. Y la norma alude a la interpretación que de la disposición ha efectuado un operador jurídico. ¿Qué implica esto? Que mientras la disposición es el enunciado lingüístico, esto es 2.1, toda persona tiene derecho a la vida, la norma hace referencia a la interpretación que de esa cláusula hace el operador jurisdiccional. Por ejemplo, debates sobre el aborto, debates sobre lo que sería la muerte digna, no se realizan en el ámbito de la disposición porque nuestra Constitución expresamente no dice nada, sino de que esos debates son a nivel de las normas, de las interpretaciones que efectúan los operadores jurídicos. ¿Quiénes son esos operadores? En nuestro ordenamiento, por lo general, los responsables de interpretar la Constitución y desglosar el contenido de los derechos fundamentales, como lo deben saber muy bien, son el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La norma, entonces, lo que hace es interpretar el contenido de esta disposición. Cuando regresamos a lo que sería la diapositiva, podemos ver de que el concepto de disposición se asimila con el texto que reconoce el derecho. En buena cuenta son los artículos o cláusulas del instrumento de protección respectivo. Claro, cuando nos preguntan cuáles son los derechos fundamentales, una respuesta inicial es
vean el título 1, capítulo 1 de la Constitución, que reconoce de forma específica un capítulo dedicado a los derechos fundamentales de la persona. Así de que ahí se reconoce, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de expresión, lo que sería el derecho a la integridad personal, la libertad personal y un considerable etcétera. Pero en el derecho constitucional ocurre algo muy particular. Estas disposiciones, estos enunciados lingüísticos, se caracterizan por ser ambiguos e indeterminados. ¿Por qué la Constitución reconoce a las disposiciones en un sentido ambiguo, indeterminado, incierto? Porque la Constitución, y esto siempre es importante de recordar, es un documento que trata de recoger todas las posiciones políticas que se puedan advertir al interior de una asamblea constituyente. Es evidente de que cuando se reúne un cuerpo de representantes y empieza a redactar una constitución, tiene un gran inconveniente a propósito de establecer los consensos fundamentales o básicos de cómo van a ser interpretados los derechos. Por ejemplo, ustedes pueden ver la discusión a propósito del derecho a la vida o el tema vinculado con la libertad de religión. Pienses en el caso del preámbulo. Cuando ustedes revisan el preámbulo de la Constitución peruana, pueden advertir cómo se invoca a Dios Todopoderoso. Y luego, sin embargo, cuando uno revisa la Constitución, puede también anotar de que se hace referencia al derecho a la libertad de religión. Y de esa cláusula, algunas personas, por ejemplo, extraen de que existe en el modelo peruano una suerte de Estado laico. Esta separación rígida entre lo que sería el Estado particularmente y una creencia religiosa particular. Ahora, claro, cuando revisamos esa clase de debates, ya ingresamos al ámbito de lo que son las normas, ¿no? Y por lo general pueden haber defensores en el ámbito de los partidos políticos que, por ejemplo, estén defendiendo lo que sería la libertad de creencias. Existen movimientos católicos, movimientos evangelistas, todos ellos con una peculiar concepción de la vida humana. Los movimientos ateos igual. La pregunta es cómo generas consensos en movimientos tan divergentes. En un texto bastante interesante, Manuel Atienza, un gran filósofo del derecho mundialmente conocido, aludía a una experiencia que se dio en un debate en el ámbito de la UNESCO, una organización internacional muy conocida, ¿no? Y él, por ejemplo, advertía cómo es que a nivel de reunión en un organismo internacional tan conocido y tan plural como la UNESCO, se dan problemas operativos, ¿no? Por ejemplo, como un representante de China, uno de Japón, uno de Estados Unidos, uno de Inglaterra, uno de la India, uno del Perú, pueden reunirse a discutir sobre los derechos de la persona. Ahí hay una barrera cultural bastante fuerte y evidentemente llegar a consensos va a ser más difícil cuanto más específica sea la redacción de la disposición. Ahí se da un gran primer problema que se advierte siempre en las constituciones. Atienza cierra esta anécdota mencionando de que en una oportunidad citan a una entrevista a una de las personas que estaban participando en estos debates y le dicen: disculpen, ¿cómo es posible que ustedes puedan llegar a acuerdos en el contenido de los tratados con visiones del mundo tan diferentes? Y lo que responde el representante es bastante curioso, ¿no? No sé si salió bien solamente del momento o si es un genio, ¿no? Pero él básicamente lo que menciona es: llegamos a un acuerdo con la condición de que no se nos pregunte el por qué. Claro, hay consensos tácitos, bases mínimas en el ámbito de los derechos humanos que se entiende todos los estados están respetando en la comunidad internacional, pero cuando ingresamos al detalle, ahí vienen los problemas. En el propio mundo occidental, por ejemplo, no estamos de acuerdo a propósito de temas como la muerte digna, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la pena de muerte. Pese a que, entre comillas, somos una civilización hasta cierto punto homogénea, hay todavía discrepancias muy fuertes. Estas todavía se vuelven peores cuando entramos a otros mundos culturales, cuando ingresamos, por ejemplo, al mundo chino, al mundo japonés, a las culturas africanas. Evidentemente ahí el entendimiento, la concepción o cosmovisión del mundo se hace cada vez más dispar. Por eso es de que los tratados de derechos humanos y también las constituciones reconocen cláusulas ambiguas e indeterminadas, para que sea cada sociedad la que en cada momento histórico comience a perfilar el contenido de estos derechos fundamentales de la persona. Por eso ustedes tienen que estas disposiciones se caracterizan por ser documentos ambiguos e indeterminados. Si no, sería imposible redactar una constitución. Piensen, por ejemplo, en todos los integrantes de este diplomado, ¿no?
Yo los puedo reunir seguramente en un aula, estamos conversando y yo digo, a ver, ¿quiénes están de acuerdo con que existe una suerte de derecho de la mujer a abortar libremente? Y puede que quizás la tercera parte de los integrantes del diplomado levanten la mano, están a favor de esta clase de derechos. Luego hago una segunda pregunta, ya, ¿quiénes piensan que solamente correspondería aplicar aborto en supuestos de aborto terapéutico, violación de la mujer o casos de fetos anencefálicos, ¿no? Ahí seguramente otro sector va a levantar la mano porque piensa de que no es un derecho absoluto el de la mujer a abortar, sino que más bien puede ser restringido a ciertas causales específicas. Como puedo decir quién está en contra del aborto, y ahí seguramente otro tercio más o quizás la mitad va a levantar la mano afirmando de que no comparte la idea de legalizar el aborto bajo ninguna circunstancia. Así de que ahí, claro, lo que podemos advertir es de que ante la falta de ese consenso, si yo redacto la Constitución y pongo toda persona tiene derecho a la vida, se reconocerá el derecho de la mujer a abortar, esa cláusula no va a generar consenso. Probablemente sea rechazada. Del mismo modo, ocurriría si es que la Constitución dijera que está prohibido el aborto. Algunos grupos que están a favor de esta posibilidad, a favor de las mujeres, van a decir que no piensan firmar el documento constitucional mientras existan redacciones como esta. Así que, ¿qué ocurre en la práctica? Se ponen de acuerdo los movimientos y simplemente reconocen el derecho a la vida para que sea cada sociedad la que en cada momento histórico comienza a desarrollar su contenido, ¿no? Sea a través de la adopción de leyes, sea a través de la adopción de reformas constitucionales y demás. Ese es el secreto detrás de esta idea de que las cláusulas constitucionales suelen ser ambiguas e indeterminadas. Por eso acá menciono el artículo 2.2 de la Constitución, el 2.1 y demás, ¿no? Pienses en el tema del principio de igualdad también, ¿no? Nuestra Constitución dice todas las personas son iguales ante la ley. Y la Constitución incluso deja aquí un mensaje abierto, ¿no? Dice, nadie puede ser discriminado por motivo de raza, sexo, opinión política, condición económica, creencia religiosa. Y ahí suelta una fórmula, ¿no? Ni circunstancias de cualquier otra índole, dando a entender de que esa redacción siempre va a ser incompleta porque a futuro pueden surgir nuevos motivos de discriminación. Y ustedes revisan el 2.2 y es muy curioso cómo es que el constituyente peruano, por ejemplo, no mencionó un motivo de discriminación tan frecuente como lo es el caso de las personas con discapacidad. Lo ha tenido que reconocer el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Con lo cual ustedes pueden ver de que las cláusulas constitucionales suelen estar incompletas y el constituyente es consciente de eso y lo que hace es delegarle a los operadores jurídicos y también al legislador la posibilidad de aumentar los contenidos mínimos que se encuentran en la Constitución. El tribunal, por ejemplo, también ha reconocido el caso de la población adulta mayor como personas expuestas a un contexto particular de discriminación. El artículo 3 de la Constitución, bastante conocido por ustedes seguramente, alude a esta cláusula de los derechos no enumerados, ¿no? Aquellos derechos que no estén expresamente reconocidos en la Constitución no serán descartados si es que se desprenden de la fórmula del Estado de Derecho, de lo que sería el principio de dignidad de la persona, de lo que sería el principio democrático y algunas cláusulas más. ¿Por qué? Porque el constituyente está asumiendo de que su redacción va a ser incompleta. Eso ocurre siempre en el derecho y más aún en el derecho constitucional que está expuesto bastante a los avances de lo que sería la ciencia jurídica, ¿no? Pasamos aquí a lo que son las normas de derecho fundamental, ya les había comentado, son aquellas interpretaciones realizadas por los operadores jurídicos, ¿no? Si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional desarrolla el contenido del artículo 2.2 que vimos en la pizarra y precisa de que las personas con discapacidad también son un colectivo especialmente vulnerable, ahí está haciendo el desarrollo de lo que podríamos denominar una norma vinculada con la disposición de derecho constitucional respectiva. Ya les había dicho también que en nuestro modelo esos operadores son los jueces o los magistrados del Tribunal Constitucional. Deben recordar bastante bien que en el modelo peruano tenemos lo que Domingo García Belaúnde ha denominado como modelo dual o paralelo.
Esto lo he visto bastante en exámenes PROFA y Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Qué es un modelo dual o paralelo? Tenemos coexistiendo en el sistema peruano al control difuso, porque todos los jueces pueden inaplicar una ley que pudiera ser contradictoria con la Constitución, pero por otro lado también tenemos rigiendo de forma simultánea al control concentrado. Tenemos un órgano que es el Tribunal Constitucional que monopoliza la posibilidad ya no solamente de inaplicar que hacen los jueces, sino de expulsar completamente del ordenamiento jurídico aquellas leyes que fueran contradictorias con la Constitución. Esto hace de que tanto los jueces como el Tribunal Constitucional tengan competencia para interpretar los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución Nacional. Ahora, tema muy importante, de una disposición se extrae no solamente una norma, sino dos o más normas. Y lo que le corresponde al operador jurídico es interpretar el significado constitucional de una disposición. Vamos a ponerlo con un ejemplo que siempre trabajo, pero que me parece muy interesante, ¿no? Y acá comienzan a surgir herramientas constitucionales relevantes, ¿no? Vamos a ver lo que es la Ley de Reforma Magisterial. La Ley de Reforma Magisterial establecía lo siguiente, ¿no? Todas aquellas personas involucradas en los delitos de violación sexual de menores y o terrorismo serán excluidas de la carrera pública magisterial. Se da un problema, ¿no? Porque se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra este artículo de la Ley de Reforma Magisterial. Y acá vamos a ver la relevancia de distinguir el concepto de disposición del concepto de norma. Algunos podrán decir seguramente, se trata de una distinción académica sin relevancia alguna. Para nada. Tiene mucho impacto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los puede hacer ganar o perder casos. Miren lo que ocurre aquí. No pueden acceder a la carrera pública magisterial las personas involucradas en los delitos de violación sexual de menores y o terrorismo. Se presenta una demanda porque, claro, se sostiene de que este término involucradas es un término demasiado amplio y podría englobar a personas ya no solamente con sentencia de primera instancia, sino a personas con una acusación fiscal, a personas con una denuncia, con un atestado o eventualmente personas que han sido detenidas bajo la sospecha que han cometido estos delitos. Y obviamente no hay una determinación sobre su situación jurídica final. Así de que reclamo va porque esto podría vulnerar el principio de presunción de inocencia. Claro, estoy excluyendo de la carrera pública magisterial a una persona de la cual no sé su condición final. Y esto podría ser una herramienta peligrosa, ¿no? Porque me podría deshacer de postulantes que puedan ser una competencia incómoda, metiéndoles seguramente denuncias falsas por alguno de estos delitos. Pero hay un gran problema, ¿no? Creo que ustedes al otro lado de la pantalla estarán de acuerdo conmigo en que efectivamente esa redacción es incompatible con la Constitución, ¿no? Porque no puedo catalogar que están en la misma situación una persona con una denuncia policial que una persona con una sentencia firme. Son situaciones completamente diferentes. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema acá? Y quiero que lo adviertan, ¿no? Si el Tribunal Constitucional llega a determinar que ese artículo de la Ley de Carrera Magisterial resulta incompatible con la Constitución, la solución que tiene que adoptar en ese caso concreto es disponer la inconstitucionalidad de ese artículo de la ley. ¿Qué va a suponer esto? Que el tribunal va a expulsar del ordenamiento ese artículo de la Ley de Reforma Magisterial. Ahora, claro, se da algo bien especial. Si el tribunal hace eso y expulsa ese artículo, ingresamos a un nuevo problema, porque ahora las personas hasta condenadas por violación sexual de menores y o terrorismo podrían postular a la carrera magisterial. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque la norma que establecía la sanción con la exclusión de este grupo de personas está fuera del ordenamiento jurídico, por una sentencia del Tribunal Constitucional. Por eso, aunque parezca paradójico, la expulsión inmediata a veces genera más consecuencias nocivas que positivas.
¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Apela a la disposición y apela a la norma como conceptos fundamentales para evitar una declaratoria de inconstitucionalidad que sea perjudicial.